Saludos, viajero de lo desconocido. Has llegado a Leyendas del Inframundo, un lugar donde el miedo no es solo una sensación, sino una puerta hacia lo inexplicable. Si las sombras de lo real te perturban, este vídeo no es para ti. Te recomiendo alejarte ahora, antes de que sea demasiado tarde. Pero si eres de aquellos que se atreven a enfrentar lo más oscuro del misterio, quédate, suscríbete y prepárate para sumergirte en los relatos más escalofriantes que jamás hayas escuchado. Nunca había imaginado que mudarse a su propio apartamento fuera tan liberador. Para Sonia, era su primer paso hacia una vida adulta, lejos de la rutina asfixiante de su pequeña ciudad y sus padres sobreprotectores. El edificio al que se mudó no era lujoso, pero tenía lo necesario: cercanía con la universidad, una buena vista desde su balcón y un silencio reconfortante, roto solo ocasionalmente por el bullicio de la calle cercana. Su apartamento, en el tercer piso, era pequeño pero acogedor. Las paredes blancas, vacías aún, esperaban las fotos y cuadros que Sonia prometió colgar algún día. Aunque todo estaba en su lugar, algo la inquietaba desde el primer día. No era el edificio, ni sus vecinos, sino una sensación vaga, como si el silencio escondiera algo más profundo, algo que acechaba justo fuera de su campo de visión. Uno de los primeros detalles que notó fue la extraña ausencia de actividad en el apartamento de al lado. Cada vez que subía o bajaba las escaleras, siempre parecía que la puerta del vecino permanecía cerrada. No había ruidos, ni música, ni voces, nada que indicara que alguien viviera allí. Excepto en la noche. Sonia notaba ruidos apagados que provenían de esa dirección. Sonidos lejanos y distantes, golpes suaves, algo arrastrándose, pasos pesados que recorrían el suelo como si estuvieran buscando algo. El vecino, el hombre al que apenas había visto un par de veces de reojo, era un hombre mayor, encorvado, con el cabello canoso y unos ojos hundidos que parecían evadir cualquier contacto visual. A veces lo veía salir apresuradamente, siempre en horarios extraños, como si evitara coincidir con los demás habitantes del edificio. El conserje del lugar, una anciana amable llamada Rita, le comentó una vez en una conversación casual que el hombre, el señor Costa, había vivido allí por muchos años, pero pocos sabían algo más de él. Es solitario, dijo con un gesto evasivo, pero no se mete con nadie. Con el tiempo, esos ruidos extraños se volvieron más constantes, más difíciles de ignorar. Sonia comenzó a perder la calma, y la curiosidad la arrastraba hacia una obsesión creciente por descubrir qué estaba pasando realmente al otro lado de esa delgada pared. Los días pasaron sin mayor novedad, pero las noches empezaron a ser insoportables. En más de una ocasión, Sonia se despertaba en medio de la madrugada debido a los ruidos provenientes del apartamento del señor Costa. El sonido que más la inquietaba era algo que parecía un lamento bajo, un gemido que resonaba desde el interior, como si alguien estuviera sufriendo en silencio. Una noche, cuando la ansiedad se apoderó de ella por completo, decidió enfrentarse al misterio. Caminó hacia la puerta de su vecino y tocó tímidamente. No esperaba una respuesta, pero el sonido de pasos lentos y pesados se acercó a la puerta. Después de un largo momento de silencio, la puerta se abrió ligeramente, revelando apenas el rostro cansado del señor Costa. Tenía los ojos oscuros y su expresión era fría, casi vacía. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con voz ronca. Sus ojos evitaban mirarla directamente. Perdone, soy Sonia, su vecina. He estado escuchando algunos ruidos y quería asegurarme de que todo estuviera bien, respondió Sonia, tratando de sonar lo más tranquila posible. El hombre la miró fijamente durante unos instantes, luego entrecerró los ojos y dijo: «Todo está bien. No te preocupes por mí». Y cerró la puerta antes de que Sonia pudiera responder. El encuentro la dejó inquieta. Había algo en la actitud del señor Costa que la incomodaba profundamente. Esa noche, los ruidos no cesaron. Los golpes contra la pared parecían hacerse más fuertes, más insistentes, y los gemidos se convirtieron en gritos apagados, como si alguien estuviera suplicando desde el interior de esas paredes. Una mañana, decidida a descubrir lo que estaba ocurriendo, se encontró con Rita, la conserje, y decidió presionarla para obtener respuestas. Sin embargo,
La anciana pareció más incómoda que nunca cuando mencionó al señor Costa. «Escucha, Sonia», dijo Rita, bajando la voz. «Don Costa es, bueno, algo excéntrico. Ha tenido una vida complicada, pero nunca se mete en problemas. Pero si yo fuera tú, me mantendría alejada de su apartamento. Es mejor no saber». Esas palabras, en lugar de calmarla, avivaron aún más su curiosidad. Había algo oscuro allí, algo que nadie quería admitir. Aquella misma noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, Sonia escuchó un golpe tan fuerte que la sacó de la cama. Se quedó inmóvil por un momento, paralizada por la mezcla de miedo y adrenalina, hasta que finalmente se decidió. Tenía que saber qué estaba sucediendo en el apartamento del señor Costa. Aguantando la respiración, salió de su apartamento y caminó hacia la puerta contigua. Esta vez no tocaría, iba a entrar. Con una horquilla, intentó forzar la cerradura. Sus manos temblaban, pero tras varios minutos, la puerta finalmente cedió con un sonido seco. El apartamento estaba sumido en una oscuridad casi total, y un olor rancio y desagradable la golpeó tan pronto como cruzó el umbral. Avanzó lentamente, guiada por la luz tenue de su teléfono. El apartamento estaba desordenado, lleno de objetos antiguos, papeles apilados y muebles cubiertos de polvo. Pero lo que más la perturbó fue la extraña mezcla de olores, algo entre humedad, podredumbre y productos químicos. El suelo estaba marcado por líneas oscuras, como si algo hubiera sido arrastrado por el lugar, y el silencio era absoluto, inquietante. Sonia siguió las marcas hasta una puerta en la parte trasera del apartamento, cerrada con un candado. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba abrirlo, y después de lo que pareció una eternidad, el candado se soltó. Al abrir la puerta, lo que encontró en el interior la dejó sin aliento. En el centro de la habitación había una silla de metal, y en ella, una mujer estaba atada y amordazada. Su rostro estaba cubierto de sudor y lágrimas, y sus ojos, llenos de desesperación, se abrieron ampliamente al ver a Sonia. Los gemidos, ahora claros y horribles, provenían de ella. Sin pensar, Sonia corrió hacia la mujer y comenzó a desatarla. Sus manos temblaban tanto que apenas podía deshacer las cuerdas. «Tranquila, voy a sacarte de aquí», susurró, intentando calmarla, aunque apenas podía calmarse a sí misma. De repente, un sonido de pasos detrás de ella la hizo detenerse. Se giró lentamente, y allí estaba el señor Costa, de pie en el umbral de la puerta. Su rostro estaba retorcido en una expresión de pura furia, y en sus manos sostenía un cuchillo largo y afilado. «No deberías haber entrado aquí», dijo, su voz era un susurro lleno de odio. Sonia se quedó helada por un segundo, incapaz de moverse, mientras el miedo la paralizaba por completo. Pero en cuanto vio que el señor Costa avanzaba hacia ella, reaccionó. Sin pensarlo, tomó un viejo jarrón que estaba sobre una mesa cercana y lo lanzó con todas sus fuerzas contra la cabeza del hombre. El jarrón impactó con fuerza, y el señor Costa tropezó hacia atrás, tambaleándose. Sonia aprovechó el momento para soltar las últimas cuerdas de la mujer. «¡Corre!», gritó, mientras tiraba de la mujer hacia la salida. Con el corazón acelerado y el pánico tomando el control, ambas mujeres salieron corriendo del apartamento, cerrando la puerta tras ellas. Los gritos de furia de Costa resonaban en el pasillo, pero no se detuvieron hasta llegar a la calle. Con las manos temblorosas, Sonia sacó su teléfono y llamó a la policía. Los oficiales llegaron rápidamente, y el señor Costa fue arrestado poco después, aún aturdido por el golpe. No opuso resistencia cuando lo sacaron esposado del edificio. La mujer, que más tarde se reveló como una víctima secuestrada hacía meses, fue trasladada al hospital. Sonia observó todo desde la distancia, aún en estado de shock, pero con una sensación de alivio profundo al saber que la pesadilla había terminado. Aunque los días siguientes fueron difíciles, y las imágenes de esa noche la atormentaban en sus sueños, Sonia sabía que había hecho lo correcto. El señor Costa estaba tras las rejas, y ella había salvado a una vida. Aunque el miedo de esa noche nunca desaparecería del todo, Sonia supo que había salido más fuerte, más consciente de los peligros que pueden acechar incluso en los lugares más cotidianos.
Con el tiempo, dejó el apartamento, pero la historia de lo que sucedió allí se convirtió en una leyenda local. Sonia, por su parte, siguió adelante, marcada por la experiencia, pero decidida a no dejar que el terror la definiera. Desde niño, Gabriel siempre había sentido una curiosa atracción por lo abandonado. Los edificios en ruinas, las casas deshabitadas y los lugares olvidados por el tiempo parecían llamarlo, como si detrás de esos muros derruidos y ventanas rotas hubiera algo esperando ser descubierto. Así que cuando escuchó los rumores sobre un viejo edificio abandonado en las afueras de la ciudad, su instinto fue inmediato: tenía que ir. El edificio había sido una vez un hospital, o al menos eso decían las historias. Los vecinos más viejos de la ciudad aseguraban que, durante años, había servido como un refugio para experimentos clandestinos. Nadie sabía con certeza qué tipo de investigaciones se llevaron a cabo allí, pero había quienes aseguraban que en ese lugar habían desaparecido personas y que aquellos que entraban no siempre volvían igual. Algunos, incluso, no volvían en absoluto. Para Gabriel, estas advertencias no eran más que combustible para su curiosidad. Sabía que entrar allí no era la idea más sensata, pero el cosquilleo de la aventura superaba cualquier miedo. Después de semanas contemplando la posibilidad, una tarde se decidió. Llenó su mochila con una linterna, una cuerda y su cámara, convencido de que descubriría algo fascinante, tal vez algo que solo él conocería. El sol comenzaba a caer, dejando un cielo anaranjado que contrastaba con las sombras oscuras que ya empezaban a extenderse por la ciudad. Cuando llegó al edificio, su fachada destruida y las ventanas rotas le dieron la bienvenida como una boca abierta al vacío. Las puertas estaban selladas por tablones de madera, pero Gabriel encontró una entrada a través de una ventana rota en la parte trasera, como si alguien más hubiera estado allí antes que él. Se deslizó por la abertura, el sonido del cristal roto crujió bajo sus zapatos, y con un golpe seco, aterrizó dentro. Lo primero que sintió fue el silencio. Un silencio denso y pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no quería ser perturbado. El interior del edificio era un caos de escombros, mobiliario derrumbado y paredes agrietadas. A medida que avanzaba por los pasillos oscuros, la luz de la linterna revelaba grafitis y viejas marcas en las paredes, testimonio de otros que habían entrado antes que él. Sin embargo, cuanto más profundo se adentraba, más se daba cuenta de que no todo en este lugar había sido tocado por los curiosos. Había partes del edificio que parecían intactas, selladas, como si alguien o algo las hubiera querido mantener escondidas. En uno de esos pasillos olvidados por el tiempo, Gabriel encontró una puerta de metal, vieja y oxidada, que estaba medio oculta detrás de lo que alguna vez debió ser un escritorio. La puerta no parecía haber sido abierta en años. La curiosidad lo impulsó a empujarla con todas sus fuerzas hasta que cedió con un chirrido agudo que resonó por todo el corredor. Lo que encontró al otro lado era una sala amplia y desordenada, llena de instrumentos médicos antiguos, camillas oxidadas y frascos de vidrio cubiertos de polvo. Su linterna iluminó viejas mesas de operaciones y documentos dispersos por el suelo. Era evidente que lo que sea que se hacía en ese lugar no había sido nada convencional. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras hojeaba algunos de los papeles. Las palabras pruebas y sujetos aparecían una y otra vez. Pero lo más inquietante fue un dibujo que encontró entre los papeles. Una figura humanoide con brazos largos y deformes, ojos oscuros y cuervos volando a su alrededor. Bajo el dibujo, alguien había escrito en tinta temblorosa: "El cuervo nunca duerme". A partir de ese momento, la atmósfera del edificio cambió. Ya no era solo un lugar abandonado. Había algo más, algo que lo observaba. Gabriel sintió un peso en el aire, como si de repente se hubiera convertido en el objetivo de algo más grande, más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. El sonido de un cuervo graznando a lo lejos resonó por los pasillos, y sin saber por qué, un pánico primitivo comenzó a invadirlo. A pesar de la creciente inquietud, Gabriel siguió explorando. Llegó hasta una puerta al final del pasillo, una que no estaba cerrada con llave. Al entrar, el olor lo golpeó con fuerza, una mezcla entre podredumbre y químicos viejos. En el centro de la sala, había una jaula de metal grande, lo suficientemente grande para una persona.
La jaula estaba vacía, pero había marcas oscuras en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado fuera de ella. La sensación de ser observado se intensificó, y Gabriel sintió el impulso de irse, pero algo lo retuvo. No podía irse aún, no sin descubrir más. De repente, el sonido de algo moviéndose detrás de él lo hizo girar bruscamente. Nada. La luz de la linterna no reveló nada fuera de lo común, pero Gabriel sabía que algo estaba allí, algo que no quería que él estuviera en ese lugar. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo por el pasillo, el eco de sus pasos rebotaba en las paredes. Pero mientras más corría, más fuerte se hacía esa sensación de que algo lo seguía, algo que no tenía prisa por alcanzarlo, porque sabía que tarde o temprano lo atraparía. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Desde el momento en que salió del edificio, Gabriel no pudo deshacerse de la sensación de ser observado. Al principio lo achacó a su imaginación. Tal vez los ecos de lo que había visto en esa sala lo estaban persiguiendo. Pero pronto, los pequeños indicios se convirtieron en algo más real. A cada paso, cada rincón de su casa, sentía esa misma presencia. Empezó a escuchar los graznidos de cuervos en las noches, aunque no hubiera aves cerca. Los objetos en su habitación se movían de lugar, las luces parpadeaban sin razón, y de vez en cuando, veía una sombra en el reflejo de los espejos, una sombra que desaparecía tan rápido como había aparecido. Lo peor eran las pesadillas. Soñaba que estaba de nuevo en el edificio, en la sala de operaciones, con esa jaula vacía esperando. Y siempre, al final del sueño, escuchaba un golpe metálico, como si algo dentro de la jaula quisiera salir. Cuanto más pasaban los días, más intensas se volvían las apariciones. Gabriel sabía que no podía seguir así. Tenía que hacer algo. Decidió que debía volver al edificio, enfrentarse a lo que fuera que lo estaba persiguiendo. Quizá, pensaba, si lo enfrentaba de nuevo, podría detenerlo, entender lo que había liberado. Una noche, incapaz de soportar más el terror, Gabriel volvió al edificio. El camino hacia el lugar se sintió más largo, más denso. La luna apenas iluminaba la fachada destartalada, pero algo lo impulsaba a continuar. Entró por la misma ventana rota. El frío nocturno lo envolvía mientras avanzaba por los pasillos como un condenado. No había vuelta atrás. Los ruidos empezaron apenas puso un pie dentro. Un golpeteo suave, como pasos ligeros detrás de él, resonaba por los pasillos vacíos. Gabriel caminó hacia la sala donde había visto la jaula. Esta vez, todo se sentía más opresivo, más oscuro. Al entrar, sintió el peso de una presencia invisible, algo que lo observaba, acechándolo desde las sombras. Entonces lo vio, una figura alta, encorvada, con plumas negras brotando de su espalda, emergiendo de una esquina de la sala. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, y su boca se retorcía en una sonrisa grotesca. Era el monstruo del dibujo, el monstruo de los cuervos. Gabriel intentó correr, pero sus piernas no respondieron. Estaba atrapado, como una presa frente a su depredador. El monstruo se movió hacia él con una calma inquietante, como si supiera que no había necesidad de apresurarse. Con un graznido aterrador, la criatura extendió sus brazos largos y deformes hacia Gabriel. Un último grito se ahogó en su garganta cuando las garras del monstruo lo alcanzaron. Nadie volvió a ver a Gabriel. Su desaparición se convirtió en uno más de los misterios que rodeaban el edificio abandonado. El edificio continuó en silencio, su oscuro secreto bien guardado. Solo los cuervos, volando en círculo sobre el tejado, parecían recordar lo que había ocurrido entre esas paredes, una historia más que nunca sería contada. Claudia nunca se consideró una persona supersticiosa. Era práctica, metódica y, sobre todo, lógica. Así que cuando se mudó a su nuevo apartamento en el centro de la ciudad, no prestó mucha atención a las historias que los vecinos compartían en voz baja. Algunos hablaban de ruidos extraños por la noche, de ecos que se arrastraban por las paredes como si éstas tuvieran vida propia. Otros mencionaban con un susurro el oscuro pasado del edificio, que había sido, décadas atrás, un hospital psiquiátrico gestionado por un médico que terminó envuelto en un escándalo. Para Claudia,
Todo eso no era más que chismes de vecinos aburridos. La joven estaba emocionada por su nuevo hogar. El apartamento, aunque antiguo, era acogedor. Las ventanas altas dejaban entrar la luz del día, iluminando el espacio con un tono cálido que la hacía sentirse en paz. Era justo lo que necesitaba tras un largo periodo de cambios en su vida. Al principio, la mudanza fue tranquila. Los días pasaban sin contratiempos, y las noches se sucedían en un silencio reparador. Sin embargo, poco a poco, esa paz comenzó a fracturarse. Los primeros indicios fueron tan sutiles que Claudia apenas les prestó atención. Golpecitos lejanos que parecían provenir de algún lugar profundo dentro de las paredes, como si alguien estuviera rasgando suavemente desde el interior. Al principio, pensó que podrían ser las cañerías o el viejo sistema de calefacción del edificio. Después de todo, el lugar tenía décadas de antigüedad, y los sonidos podían ser simplemente producto de las estructuras que envejecían. Sin embargo, los ruidos comenzaron a volverse más insistentes. Las noches dejaron de ser tranquilas. Los golpes se transformaron en susurros ininteligibles que la hacían despertar en medio de la madrugada. Se sentaba en la cama, mirando las paredes oscuras de su habitación, tratando de convencerse de que todo estaba en su cabeza. Pero cada vez que el silencio volvía, los susurros lo rompían como si algo estuviera intentando atravesar las paredes. Y siempre provenían del mismo lugar, justo detrás de la cabecera de su cama. A medida que pasaban los días, la curiosidad de Claudia se transformó en una inquietud constante. Decidió investigar por su cuenta. Revisó las paredes en busca de grietas o alguna señal de que los ruidos tuvieran una explicación lógica, pero no encontró nada inusual, excepto por una mancha oscura, casi imperceptible, en una esquina del dormitorio, justo donde los susurros parecían ser más intensos. La mancha parecía estar creciendo, como si algo se filtrara desde dentro de la pared. Una noche, cansada de los ruidos y sin poder conciliar el sueño, Claudia decidió confrontar lo que sea que estuviera sucediendo. Agarró una linterna y, en un arranque de desesperación, comenzó a golpear la pared con la palma de la mano. Al hacerlo, los susurros cesaron de inmediato, como si lo que fuera que estaba del otro lado hubiera sido sorprendido. El silencio se hizo pesado, cargado de una presencia invisible que la observaba. Claudia dio un paso atrás, su respiración acelerada. Al día siguiente, sin saber a quién recurrir, decidió hablar con el conserje del edificio, un hombre llamado Luis, que llevaba más de 30 años trabajando allí. Al principio, él se mostró reacio a hablar sobre el pasado del edificio, pero tras la insistencia de Claudia, finalmente cedió. Le contó que el edificio había sido un hospital psiquiátrico dirigido por el Dr. Costa, un médico que, según los rumores, realizaba experimentos inhumanos en los pacientes. Lo cerraron después de que encontraron cosas terribles allí, murmuró Luis, su rostro sombrío. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero algunos dicen que las paredes guardan los secretos de lo que ocurrió. La historia dejó a Claudia con una sensación de vacío en el estómago. Los susurros, los ruidos, todo comenzó a encajar de una manera que no le gustaba. Esa misma noche, los sonidos volvieron, esta vez más fuertes, más desesperados. Los susurros ya no eran susurros, sino palabras entrecortadas, como si alguien o algo intentara comunicarse desde el otro lado de la pared. Claudia, al borde del colapso, decidió que ya no podía soportarlo más. Desesperada, decidió abrir la pared. En su mente, había algo atrapado allí, algo que necesitaba ser liberado. Agarró un martillo y comenzó a golpear la mancha oscura que había crecido con el paso de los días. Cada golpe resonaba en el pequeño apartamento como si golpeara algo mucho más profundo que solo ladrillos y cemento. A medida que la pared se rompía, una nube de polvo oscuro salió disparada, llenando la habitación con un olor rancio y metálico, como sangre seca. Claudia iluminó con su linterna el hueco recién abierto. Dentro de la pared, había un espacio oculto, un pequeño pasadizo que no debería estar allí. Temblando, metió la mano para retirar algunos escombros, y su piel se erizó cuando sintió algo frío y húmedo al tacto. Tiró de él, y sacó un trozo de tela raída y manchada de lo que parecía ser sangre antigua. Retrocedió con horror,
Pero fue entonces cuando los susurros regresaron, esta vez mucho más claros y cercanos. «Ayúdanos», decían las voces. «Libéranos». La cabeza de Claudia giraba. El terror estaba empezando a apoderarse de su mente. No podía pensar con claridad, pero algo en su interior la empujaba a seguir. Encendió su teléfono, buscando alguna información en línea sobre el hospital psiquiátrico. Encontró antiguos registros de pacientes que habían sido internados bajo el cuidado del doctor Costa. Uno de esos pacientes había desaparecido misteriosamente, y las teorías más oscuras apuntaban a que su cuerpo nunca fue encontrado. Los susurros continuaban, exigiendo más. Claudia, atrapada entre el miedo y la necesidad de comprender, empezó a experimentar alucinaciones. Veía sombras moverse en las paredes, figuras que se deslizaban justo en el borde de su visión. Sentía que las paredes respiraban, que algo las estaba usando como medio para acercarse a ella. Por la noche, soñaba con los rostros deformados de personas atrapadas entre los ladrillos, sus ojos vacíos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Uno de esos días, mientras intentaba recuperar el control de su mente, Claudia vio una sombra moverse claramente detrás de la pared rota. Sintió como algo frío recorría su espalda, y de pronto, el aire se volvió más pesado. Trató de alejarse de la pared, pero algo invisible tiró de ella, como si las sombras mismas se estuvieran estirando desde el otro lado. Intentó correr, pero sus pies estaban clavados en el suelo, incapaces de moverse. Era como si la casa estuviera viva, respirando, y ella formara parte de sus pulmones. La paranoia se había apoderado por completo de su mente. Sabía que lo que fuera que había despertado en las paredes no se detendría hasta tenerla. Cada noche, los susurros eran más demandantes, las sombras más reales, hasta que Claudia ya no pudo diferenciar entre lo que era real y lo que su mente le estaba mostrando. Estaba atrapada en un ciclo interminable de miedo, cada vez más aislada del mundo exterior. La última noche, Claudia supo que todo llegaría a su fin. Los susurros se habían convertido en gritos desgarradores, voces que llamaban su nombre, exigiendo su atención, su presencia. No podía soportarlo más. Se levantó de la cama, temblando, y caminó hacia la pared rota. Algo dentro de ella sabía que no debería acercarse, pero no podía resistir el llamado. Las voces la rodeaban, el aire se volvió frío como el hielo, y las sombras parecían moverse con vida propia. Al acercarse al hueco en la pared, vio algo que la dejó paralizada. Una mano, pálida y delgada, salía lentamente del agujero. Era imposible, pero estaba allí. La mano parecía hecha de sombra y carne, una mezcla grotesca de lo irreal y lo tangible. Claudia intentó retroceder, pero las sombras la envolvieron. La mano la tomó del brazo con una fuerza inhumana, tirando de ella hacia la oscuridad. Claudia gritó, pero el sonido fue tragado por las paredes que parecían cerrarse a su alrededor. En cuestión de segundos, fue absorbida por las sombras, arrastrada hacia el interior del pasadizo que ella misma había abierto. Su cuerpo desapareció entre los ladrillos, y el silencio cayó en el apartamento. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse por completo. Nadie volvió a ver a Claudia. Los vecinos notaron su ausencia, pero pocos se atrevieron a preguntar qué había sucedido. Las paredes del edificio, que ya habían sido testigos de tanto sufrimiento en el pasado, se tragaron una vez más a una de sus habitantes. Y, en las noches más silenciosas, si te parabas junto a su apartamento vacío, podías escuchar un susurro débil, el eco lejano de una voz perdida, pidiendo ayuda desde algún lugar profundo, muy dentro de las paredes. Daniel había escuchado las advertencias más de una vez. Todos en el pequeño pueblo de la Encina le hablaban del Bosque de los Perdidos, un denso y antiguo paraje a las afueras de la ciudad, cubierto por una niebla perpetua y envuelto en historias de desapariciones misteriosas. Desde que tenía memoria, el bosque había estado allí, y con él, los relatos que sus habitantes compartían en voz baja. Según contaban, cualquiera que se aventurara más allá de los primeros árboles no regresaba igual, si es que regresaba. Pero para Daniel, todo aquello no eran más que supersticiones locales. Amaba la aventura y el peligro, y ese bosque representaba un desafío que no estaba dispuesto a ignorar.
Su deseo de explorarlo no venía solo de su naturaleza temeraria, sino también de la extraña conexión que sentía con el lugar. Cada vez que caminaba por las afueras del bosque, algo en su interior se removía, como si fuera un llamado, una invitación irresistible. Así que una mañana, mientras los primeros rayos del sol apenas iluminaban la tierra, decidió que era el día. Nadie sabía de sus planes. Solo él y su equipo de acampada serían testigos de lo que ocurriera una vez que cruzara esa barrera de árboles. La entrada al bosque era engañosamente común. Los pinos se erguían altos, sus ramas entrelazadas formando un techo natural que casi bloqueaba la luz del día. A pesar de que el camino parecía poco transitado, el aire era fresco y el canto de los pájaros llenaba el entorno. Daniel no se dejó intimidar. Sonrió con confianza mientras ajustaba su mochila y miraba el horizonte cubierto de hojas. El día estaba perfecto para una caminata larga y llena de descubrimientos. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo cambió. Las aves dejaron de cantar. El viento que antes movía las ramas con suavidad se volvió pesado, casi inexistente. Y entonces, lo sintió. No era solo el silencio lo que lo inquietaba, sino la extraña sensación de que no estaba solo. Algo lo observaba desde lo profundo del bosque. Daniel se detuvo un instante y miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Solo árboles, niebla y sombra. Sacudió la cabeza, convencido de que era su mente jugándole una mala pasada, y siguió caminando. Pero cuanto más se adentraba, más intensa se volvía aquella sensación de vigilancia, como si el bosque mismo respirara con él. El sol se elevaba en el cielo, pero la luz apenas lograba penetrar la espesura del bosque. Los árboles parecían cada vez más altos, más densos, como si estuvieran cerrándose a su alrededor. La temperatura también había bajado ligeramente, algo que Daniel notó cuando su respiración comenzó a salir en pequeñas nubes de vapor. No tenía sentido, pensó, ya que no estaba tan adentrado como para que el clima cambiara de esa manera. A pesar de las extrañas circunstancias, continuó, era un aventurero, y no se dejaría vencer por el miedo o la incertidumbre. Había traído una brújula, pero incluso ese simple artefacto comenzó a fallar. La aguja giraba sin control, como si hubiera perdido todo sentido de orientación. Daniel frunció el ceño, frustrado, pero guardó la brújula en su bolsillo y siguió adelante, decidiendo confiar en su instinto para guiarlo de vuelta más tarde. Cuanto más avanzaba, más notaba que algo no iba bien. El aire se volvía más pesado, casi irrespirable, como si estuviera siendo empujado por una fuerza invisible que lo rodeaba. Empezó a sentir un leve zumbido en los oídos, como si un eco lejano susurrara su nombre, pero cada vez que se detenía para escuchar con más atención, los sonidos desaparecían. No había animales, no había vida. Solo estaba él, el crujido de las hojas bajo sus botas y esa molesta sensación de que algo, o alguien, lo observaba desde las sombras. Al mediodía, decidió que era hora de descansar. Encontró un claro pequeño y colocó su equipo. Mientras encendía el fuego, notó un detalle perturbador. Las sombras no se movían como deberían. Los árboles proyectaban figuras alargadas y distorsionadas, pero no seguían el movimiento del sol. Las sombras permanecían fijas, como si estuvieran atrapadas en el suelo. Daniel intentó ignorarlo, aunque la incomodidad crecía en su interior. Comió rápidamente y decidió seguir explorando antes de que el atardecer lo sorprendiera. A medida que el día avanzaba, los sonidos que lo rodeaban comenzaron a cambiar. Ya no era solo silencio. Ahora podía escuchar crujidos lejanos, como ramas rompiéndose, pero cada vez que se giraba para mirar, no había nada. En más de una ocasión, creyó ver figuras oscuras moverse entre los árboles, pero cuando se acercaba, desaparecían. La paranoia comenzó a apoderarse de él lentamente, y aunque intentaba racionalizar cada evento, algo en lo profundo de su mente le decía que había cometido un error al entrar en ese lugar. Al caer la noche, la niebla comenzó a espesarse, envolviendo todo a su alrededor en un manto gris que apenas dejaba ver a pocos metros delante de él. Decidió que lo mejor sería acampar por la noche y regresar al amanecer. El camino de vuelta no parecía estar lejos. Pero cuando comenzó a montar su tienda de campaña,
escuchó algo que lo hizo detenerse. Era un susurro, suave pero claro, viniendo desde lo profundo del bosque. «Vuelve», susurraba la voz. «Vuelve antes de que sea demasiado tarde». Se le heló la sangre. Miró a su alrededor, pero no había nadie allí. Sabía que estaba solo. Sin embargo, la voz no cesaba. Parecía más cerca, más insistente, como si lo rodeara. Apagó el fuego, levantó su mochila y, sin perder tiempo, comenzó a caminar de vuelta por donde había venido. El camino, que antes parecía claro, ahora estaba cubierto de una espesa niebla que lo desorientaba. No podía ver más allá de sus propios pasos. La luna apenas iluminaba el suelo, y las ramas de los árboles se movían de forma extraña, como si intentaran alcanzarlo. Sentía que estaba perdiendo el control de la situación. Su corazón latía con fuerza. Cada golpe de sus botas contra la tierra resonaba en su cabeza. Y luego lo escuchó de nuevo. Un crujido a su derecha, más cercano esta vez. Giró la cabeza rápidamente, pero solo vio niebla. Intentó acelerar el paso, pero la sensación de que algo lo seguía se hacía más fuerte. Ya no era solo paranoia, sabía que algo lo estaba acechando. Un escalofrío le recorrió la espalda, y en ese momento lo vio. A lo lejos, entre los árboles, una figura alta y oscura se movía lentamente, como si lo estuviera cazando. Daniel no lo pensó dos veces y echó a correr. Corrió sin mirar atrás, sin saber exactamente hacia dónde, solo quería escapar de lo que fuera que lo estaba siguiendo. Sentía la respiración pesada en su nuca, como si la criatura estuviera justo detrás de él. El zumbido en sus oídos se convirtió en gritos, gritos desesperados que pedían ayuda, pero no había nadie más allí, solo él y esa cosa. La carrera desenfrenada de Daniel lo llevó a un pequeño claro donde el suelo estaba cubierto por símbolos antiguos tallados en la tierra. Estaba sin aliento, con el corazón latiendo descontroladamente, pero algo en esos símbolos lo hizo detenerse. Parecían viejos, como si hubieran estado allí por siglos, pero al mismo tiempo parecían emitir una energía extraña, una sensación de protección. Daniel, jadeando, se dejó caer de rodillas en el centro del claro, rodeado por las marcas. El aire alrededor de él se calmó de repente, y los gritos y crujidos que antes lo acosaban desaparecieron. La criatura que lo seguía también se detuvo. Daniel levantó la mirada, y allí, en la oscuridad de los árboles, la figura se mantenía inmóvil, como si hubiera encontrado una barrera invisible que no podía cruzar. Por primera vez en horas, Daniel sintió que tenía una oportunidad. Recordó lo que había leído antes de entrar en el bosque. Se decía que un antiguo ritual de protección había sido usado por los pueblos antiguos que una vez habitaron esa tierra. Un ritual que protegía a los vivos de los espíritus oscuros del bosque. Aterrorizado pero decidido, Daniel se levantó y comenzó a trazar con un palo las mismas marcas que estaban en el suelo, conectándolas una por una mientras murmuraba las palabras que recordaba haber leído. No sabía si lo estaba haciendo bien, pero no tenía otra opción. El zumbido en sus oídos regresó, más fuerte que nunca, y las ramas de los árboles crujieron a su alrededor, como si algo intentara alcanzarlo. La criatura dio un paso hacia adelante, pero no pudo cruzar la línea de protección. Daniel, sudando y temblando, completó el ritual. Un destello de luz envolvió el claro por un segundo, y luego, todo quedó en silencio. La criatura había desaparecido. Con el cuerpo agotado y la mente al borde del colapso, Daniel supo que debía abandonar el bosque de inmediato. No le quedaban fuerzas para otra confrontación. Lentamente, con el amanecer aproximándose, encontró el camino de regreso al pueblo. Días después, cuando finalmente se sintió seguro, decidió compartir su historia. Nadie más debería entrar en ese lugar, y Daniel, aunque traumatizado, supo que su advertencia podría salvar vidas. Había sobrevivido al bosque maldito, pero jamás volvería a ser el mismo. Sergio había pasado más de 15 años recorriendo las carreteras del país, transportando cargas de un lado a otro sin que nada ni nadie lo detuviera. Para él, la vida sobre el asfalto era su refugio, el único lugar donde se sentía verdaderamente libre. En ese entonces, ya casi nada le sorprendía.
Las largas horas de soledad, los interminables kilómetros sin una voz humana que lo acompañara, y los ocasionales accidentes en la ruta eran parte de su día a día. Pero cuando le asignaron la Ruta 66, una carretera vieja y olvidada por la mayoría de los transportistas, un extraño escalofrío recorrió su espalda. La Ruta 66, también conocida como el Camino de la Muerte, era una leyenda entre los camioneros. Se hablaba de desapariciones inexplicables, accidentes trágicos, y una niebla densa que cubría el camino, ocultando los rastros de aquellos que nunca volvían. Algunos decían que la carretera estaba maldita, que estaba viva, siempre acechando a su próxima víctima. Sergio, sin embargo, no era de los que creía en supersticiones. Para él, esas historias no eran más que cuentos para asustar a los novatos. Había escuchado historias de viejos camioneros que aseguraban haber visto cosas en esa ruta. Figuras sombrías al borde del camino, vehículos que desaparecían en la niebla, y luces que nunca pertenecieron a ningún coche. Pero todo eso eran solo relatos, ¿verdad? Sin dudarlo, aceptó la carga y se preparó para la travesía. El viaje no era largo, pero la idea de atravesar esa carretera abandonada le provocaba una extraña inquietud. Aún así, su pragmatismo y su experiencia lo llevaron a pensar que todo sería igual que siempre. Era un trabajo más, un tramo más que recorrer. La empresa le había confiado un camión nuevo, una de esas máquinas potentes que parecían inquebrantables, lo que le dio un poco más de seguridad. Se aseguró de que todo estuviera en perfecto estado, revisó el motor, los neumáticos, y todo lo necesario para un viaje sin contratiempos. Sin embargo, mientras subía a la cabina y encendía el motor, el cielo comenzó a nublarse. Una fina capa de niebla empezó a formarse en la lejanía, casi imperceptible, pero allí estaba, como una advertencia silenciosa. «No te dejes intimidar», se dijo a sí mismo. Ajustó el retrovisor, encendió la radio, y arrancó por la carretera. El reloj en el tablero marcaba las 3 de la tarde, y calculó que llegaría a su destino en unas 5 horas. Lo que Sergio no sabía era que esa sería la última vez que alguien vería su camión salir del punto de partida. Al principio, el viaje fue normal, casi monótono. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes, recorriendo una carretera antigua pero aún transitable. Sergio disfrutaba del suave rugido del motor y del paisaje desolado que lo rodeaba. No había mucho tráfico. De hecho, en las primeras 2 horas no se cruzó con un solo vehículo. Para un camionero acostumbrado a la soledad, eso no era un problema. El cielo gris y la leve neblina que comenzaba a levantarse en el horizonte parecían darle un toque misterioso, pero nada fuera de lo común. Conforme avanzaba, la niebla se volvía más densa. A medida que se adentraba en el tramo más desolado de la Ruta 66, algo empezó a sentirse diferente. La atmósfera cambió, como si el aire se volviera más pesado, y una sensación de incomodidad comenzó a instalarse en su pecho. El horizonte, que antes podía ver claramente, ahora estaba completamente cubierto por una bruma espesa que parecía tragarse todo a su paso. Ajustó la velocidad del camión, encendió las luces y se inclinó hacia el parabrisas, intentando ver mejor el camino. Pero la niebla seguía espesándose. La radio, que hasta ese momento había estado tocando música suave, comenzó a fallar. Las canciones se entrecortaban y el sonido se volvía más estático. Sergio golpeó el tablero, intentando corregir la interferencia, pero la estática persistía. Luego, algo más perturbador ocurrió. Las luces del camión comenzaron a parpadear. Frunció el ceño y miró a su alrededor. El camión era nuevo, no debería tener ningún problema mecánico. Pero fue entonces cuando algo llamó su atención. A través de la niebla, apenas visible, divisó unas luces que se acercaban desde atrás. Al principio, creyó que era otro vehículo, tal vez un coche pequeño o una moto, pero las luces parecían flotar, sin una fuente visible. Sergio observó por el retrovisor, pero lo único que veía era la neblina, espesa y en movimiento. Decidió acelerar un poco más, intentando alejarse de esas luces que ahora parecían seguirlo. «Tranquilo», se dijo en voz baja. «Es solo la niebla jugando con tus sentidos». Aumentó la velocidad y puso toda su atención en el camino.
pero las luces no desaparecían. Cada vez que miraba por el retrovisor, ahí estaban, siguiéndolo a la misma distancia. Pero lo más extraño era que no escuchaba ningún sonido, ningún motor que indicara que se trataba de otro vehículo. Sergio tragó saliva y mantuvo los ojos en la carretera, luchando por no perder la concentración. El ambiente se volvió más opresivo. La niebla ahora cubría todo, reduciendo su visibilidad a solo unos pocos metros. Y luego, ocurrió algo que lo hizo tensarse. Desde un costado de la carretera, vio una figura oscura. Era alta, delgada, y parecía estar inmóvil, solo observando. Pero cuando pasó junto a ella, desapareció. Sergio frenó el camión bruscamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miró por el retrovisor, pero no había nadie allí. La figura se había desvanecido en la niebla. «Maldita sea», murmuró, intentando calmarse. «Solo es tu imaginación». Pero ya no estaba tan seguro. Un escalofrío recorrió su espalda mientras ponía el camión en marcha nuevamente. La niebla era tan densa que apenas podía distinguir los árboles al costado de la carretera, y la sensación de que algo lo seguía era cada vez más intensa. Las luces que lo habían estado persiguiendo ya no eran visibles, pero esa presencia, esa figura oscura, estaba cerca, podía sentirlo. Las horas pasaban lentamente. Sergio intentaba concentrarse en llegar a su destino, pero la ruta se volvía más y más inquietante. El zumbido en sus oídos se intensificaba, y la radio emitía solo estática. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, moviéndose en la periferia de su visión. Sabía que no estaba solo, y cada minuto que pasaba, la certeza de que algo lo acechaba se volvía más fuerte. El cansancio comenzó a pesarle. Sus manos estaban tensas sobre el volante, y sentía que la carretera se alargaba indefinidamente. El reloj del tablero seguía marcando las 3 de la tarde, como si el tiempo se hubiera detenido. Intentó recordar cuánto tiempo llevaba conduciendo, pero no pudo. Su mente estaba nublada, como si la niebla hubiera invadido también sus pensamientos. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. La figura oscura, de pie en medio de la carretera, justo delante de él. No había tiempo para frenar, y Sergio, en un acto reflejo, giró bruscamente el volante, desviando el camión hacia la derecha. Las ruedas derraparon en el pavimento mojado, y el vehículo se descontroló. La niebla lo envolvió por completo, y en ese momento, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El camión se tambaleaba de un lado a otro mientras Sergio intentaba recuperar el control. Las luces delanteras parpadeaban, y el sonido del motor se volvió irregular, como si algo más que un fallo mecánico estuviera afectando la máquina. Desesperado, presionó el pedal de freno con toda su fuerza, pero el vehículo no respondía. El zumbido en sus oídos se convirtió en un grito ensordecedor, y por un momento, pensó que iba a perder la consciencia. El camión finalmente se salió de la carretera y se adentró en un campo de neblina densa. Todo a su alrededor era blanco, y la visibilidad era nula. Sergio giraba el volante, intentando encontrar el camino de regreso, pero no había nada. Ni árboles, ni señales, ni siquiera la carretera. Todo había desaparecido. Estaba solo en medio de la nada. Su respiración se aceleraba, y el miedo lo invadía por completo. La figura oscura, la que había visto varias veces durante el trayecto, apareció frente a él, pero esta vez, más cerca que nunca. No podía distinguir sus rasgos, pero podía sentir su mirada. Era como si lo estuviera juzgando, decidiendo su destino. Sergio intentó gritar, pero su voz se perdió en la niebla. El camión comenzó a vibrar violentamente, y las luces se apagaron por completo. La oscuridad lo envolvió, y todo lo que pudo oír fue el sonido de sus propios latidos. La figura dio un paso hacia adelante, y luego otro. Cada movimiento resonaba en su mente como el eco de una sentencia inminente. De repente, el camión se detuvo por completo. Sergio, sin aliento, abrió la puerta de la cabina e intentó huir, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado, atrapado en un lugar donde el tiempo y el espacio ya no tenían sentido. La niebla, cada vez más densa, lo envolvía como una manta mortal.
La figura extendió una mano, y en ese instante, Sergio lo supo. No había escapatoria. La carretera de la muerte lo había reclamado, como a tantos otros antes que él. Su camión, su vida, todo desapareció en la niebla, y Sergio se unió a las leyendas de los que nunca volvieron. Nunca más se supo de él, y su nombre se convirtió en otro susurro en los relatos de terror de la carretera maldita. Desde el momento en que Camila puso un pie en el vecindario, la casa abandonada en la esquina llamó su atención. Era imposible no notarla. A diferencia de las demás viviendas, cuidadas y rodeadas de jardines floridos, aquella estructura parecía haber sido olvidada por el tiempo. Sus ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas, y la pintura de las paredes exteriores se desprendía en trozos grandes, revelando la madera podrida debajo. El jardín, que una vez debió haber sido hermoso, era ahora un caos de maleza y ramas secas que se alzaban como dedos retorcidos hacia el cielo. A pesar de su evidente estado de deterioro, la casa tenía algo que intrigaba a Camila. Como arquitecta, siempre había sentido una profunda fascinación por las estructuras antiguas, especialmente aquellas que parecían esconder una historia detrás de sus muros. No podía evitar imaginar quiénes habrían vivido allí, qué secretos guardaba la casa y por qué había sido abandonada. Era un enigma que no podía dejar pasar. Además, su amor por los desafíos arquitectónicos la impulsaba a soñar con restaurarla algún día. Pronto se dio cuenta de que no todos compartían su entusiasmo. Durante una conversación casual con su vecina, una mujer mayor llamada Laura, mencionó la idea de investigar la casa. La respuesta de Laura fue inmediata. Esa casa, nadie se acerca. Nadie habla de ella. Mejor olvídate de su existencia, querida. Nada bueno ha salido de esa casa. Esa advertencia, lejos de disuadir a Camila, despertó aún más su curiosidad. ¿Por qué todo el mundo evitaba ese lugar? ¿Qué había pasado realmente dentro de sus paredes? ¿Sería solo una superstición, o habría algo más profundo y siniestro escondido en la casa? Laura no dio más detalles, pero la mirada de temor que acompañó sus palabras hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Camila. Esa misma noche, mientras miraba la casa desde la ventana de su dormitorio, la sombra de una figura pareció moverse detrás de una de las ventanas sucias. Camila se frotó los ojos, pensando que su mente le jugaba una mala pasada. «Es solo tu imaginación», se dijo. Pero la casa la llamaba, y pronto descubriría que algunas sombras no son producto de la imaginación, sino de algo mucho más oscuro y real. Los días pasaron y Camila no podía quitarse la casa de la cabeza. La imagen de la sombra en la ventana seguía atormentándola, y más de una vez se encontró observando la casa desde la distancia, tratando de entender por qué la atraía tanto. Decidida a desentrañar el misterio, una tarde tomó su cámara, una linterna y una libreta de notas y se dirigió a la casa. Si la estructura realmente estaba abandonada, no habría problema en entrar, pensó. La verja oxidada crujió al abrirse, emitiendo un sonido que parecía un gemido. Camila sintió un escalofrío, pero decidió ignorarlo. Caminó por el sendero cubierto de maleza hasta llegar a la puerta principal, la cual estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así intencionadamente. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, empujó la puerta y entró. El interior estaba en peor estado de lo que había imaginado. El aire era denso y polvoriento, y una fina capa de suciedad cubría cada superficie. Los muebles estaban destrozados, y las paredes mostraban señales de humedad y moho. Sin embargo, lo que más llamaba la atención eran las marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por toda la casa. Al avanzar por la sala, escuchó un suave crujido detrás de ella. Se detuvo, conteniendo la respiración. ¿Es solo la madera vieja o algo más?, se preguntó. Decidió seguir adelante. Pasó por lo que parecía haber sido una cocina y luego un comedor, hasta que llegó a una escalera que conducía al segundo piso. Dudó por un momento, pero la curiosidad la empujó a seguir. Las escaleras crujían bajo sus pies mientras subía lentamente, sintiendo que algo la observaba desde las sombras. Cuando llegó al segundo piso, la temperatura pareció bajar varios grados. Un frío inexplicable invadió el ambiente, y la sensación de ser observada se intensificó.
Frente a ella había un largo pasillo con varias puertas cerradas. La luz de la linterna iluminaba apenas unos metros, pero era suficiente para ver que las paredes estaban cubiertas de lo que parecían ser arañazos profundos, como si alguien, o algo, hubiera intentado salir de las habitaciones con desesperación. Camila se acercó a una de las puertas, y con una mano temblorosa, la abrió. Dentro, encontró una habitación vacía, salvo por un espejo antiguo en una de las paredes. La luna, que ahora brillaba desde una ventana rota, se reflejaba en el espejo, creando una atmósfera aún más inquietante. Dio un paso adelante, pero se detuvo al escuchar un ruido detrás de ella. Giró rápidamente, iluminando el pasillo con su linterna, pero no había nada. Solo el silencio abrumador y el eco de su propia respiración. Sintió una presencia. No estaba sola en esa casa, lo sabía. Pero su orgullo y determinación la impulsaban a continuar. Avanzó hacia la siguiente habitación, una puerta al final del pasillo que estaba entreabierta. Mientras se acercaba, escuchó un leve murmullo. Era un susurro que no lograba descifrar. Abrió la puerta con cuidado, esperando encontrar solo más deterioro. Sin embargo, lo que vio la dejó paralizada. La habitación estaba casi intacta, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Había una cama perfectamente hecha y, junto a la ventana, una mujer de espaldas, vestida con una ropa que parecía de otra época. Camila sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho. «Disculpe», murmuró, intentando sonar calmada, pero la mujer no respondió. Lentamente, la figura comenzó a girar, pero antes de que pudiera ver su rostro, la linterna de Camila parpadeó y se apagó. El pánico se apoderó de ella mientras intentaba encenderla de nuevo, pero no respondía. En la oscuridad total, escuchó un susurro junto a su oído, como si alguien estuviera muy cerca. No deberías haber venido. El frío la envolvió de repente, como si una mano invisible la hubiera tocado. En ese momento, la linterna volvió a encenderse, pero la habitación estaba vacía. La mujer había desaparecido. Atemorizada, Camila salió corriendo del cuarto, bajó las escaleras a toda prisa y se dirigió a la puerta principal. Pero antes de que pudiera llegar, la puerta se cerró de golpe frente a ella, dejándola atrapada. El sonido de pasos lentos y pesados comenzó a resonar en el piso superior. Alguien o algo estaba bajando las escaleras, y Camila, con el corazón acelerado, sabía que tenía que encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Corrió hacia la ventana más cercana y, sin pensarlo dos veces, rompió el cristal con una silla. El frío aire nocturno entró en la casa, y sin dudarlo, saltó hacia la libertad, aterrizando en el jardín lleno de maleza. Cuando finalmente se alejó de la casa, jadeando y con las manos temblorosas, supo que había algo más en ese lugar. Algo que no debería haber despertado. Pero no podía dejarlo así. Tenía que volver. Tenía que descubrir la verdad sobre la casa. Durante los siguientes días, la sensación de que algo la seguía no desapareció. Cada noche, Camila despertaba con la sensación de que alguien la observaba desde la oscuridad. No importaba cuántas veces revisara las cerraduras o se asomara por la ventana, siempre sentía una presencia. Las sombras en su habitación parecían moverse, y en más de una ocasión, creyó ver la silueta de la mujer de la casa abandonada en el reflejo de los espejos. A pesar del miedo que la invadía, su obsesión por la casa crecía. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había sentido. Sentía que la casa la llamaba, como si estuviera conectada a ella de una manera inexplicable. Finalmente, una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidió regresar. Si la casa guardaba un secreto, ella debía descubrirlo. Camila volvió a entrar en la casa bajo el amparo de la noche, decidida a enfrentar lo que fuera que la atormentaba. Esta vez, el ambiente era diferente. La casa parecía viva, como si la esperara. Subió las escaleras de nuevo, su linterna temblando en su mano. Al llegar al segundo piso, la puerta al final del pasillo estaba abierta de par en par. Dentro, la mujer la esperaba, de pie, con el rostro oculto en las sombras. «Sabía que volverías», dijo la figura con una voz susurrante. Camila intentó retroceder,
pero sus pies no respondían. Era como si algo la hubiera atado a ese lugar, como si la casa misma la hubiera atrapado. Sintió el frío invadir su cuerpo mientras las sombras la envolvían, y en un último grito de terror, supo que jamás volvería a salir de allí. El espíritu de la casa la había reclamado, y ahora, su destino estaba sellado. Camila se convirtió en una más de las almas perdidas que acecharían la casa, esperando a su próxima víctima. Los antiguos siempre decían que había lugares que mejor era no visitar, espacios donde el tiempo parecía haberse detenido y las voces del pasado aún susurraban en el viento. Sofía nunca había creído en esas advertencias. Como estudiante de historia, su pasión por desentrañar los misterios del pasado superaba cualquier miedo irracional que pudiera tener. Por eso, cuando escuchó por primera vez sobre el cementerio de San Rafael, un lugar olvidado por el tiempo y rodeado de leyendas, no pudo resistir la tentación de incluirlo en su tesis. Su investigación se centraba en los cementerios abandonados y sus significados culturales, y San Rafael parecía el sitio perfecto para cerrar su trabajo. El cementerio se encontraba en las afueras de un pequeño pueblo, el cual, según le habían contado los lugareños, era mejor evitar. Había sido clausurado hacía décadas, y las historias que giraban en torno a él eran tan variadas como aterradoras. Se hablaba de un accidente trágico que lo llevó a su cierre, de misteriosas desapariciones, e incluso de una maldición que mantenía a las almas atrapadas en ese lugar, incapaces de descansar. Para Sofía, todo aquello no eran más que mitos locales, fábulas que los habitantes del pueblo contaban para mantener a los curiosos alejados. Pero lo que para otros era un lugar temido, para Sofía era un desafío irresistible. Después de semanas de estudiar documentos antiguos y mapas en la biblioteca de la universidad, estaba lista para ir en persona al cementerio. Con su cámara, libreta y grabadora, Sofía emprendió el viaje hacia San Rafael con una mezcla de emoción y determinación. Nada la preparaba para lo que encontraría entre las lápidas cubiertas de musgo y las criptas selladas con el paso del tiempo. Al llegar al pueblo, sintió las miradas de los pocos habitantes que se encontraban en la calle. No era usual que alguien de fuera llegara allí, mucho menos con la intención de visitar un lugar como San Rafael. La atmósfera del pueblo era densa, como si algo en el aire pesara más de lo normal. Sin embargo, Sofía no se dejó intimidar. Tras una breve conversación con una anciana en una tienda local, logró que le indicara el camino hacia el cementerio. La mujer, con sus ojos hundidos y una voz apenas audible, solo le advirtió una cosa: no te quedes allí cuando caiga la noche. Nadie que lo ha hecho ha regresado igual. Esa advertencia, sin embargo, no tuvo el efecto deseado. Lejos de asustarla, solo avivó más la curiosidad de Sofía. ¿Qué podría ser tan peligroso en un lugar olvidado? ¿Qué era lo que realmente asustaba tanto a los lugareños? Pronto descubriría que algunas advertencias, aunque difíciles de creer, debían tomarse en serio. El camino hacia el cementerio de San Rafael era estrecho y serpenteante, rodeado de árboles tan altos que bloqueaban gran parte de la luz del sol. Sofía caminaba con paso firme, guiada por el viejo mapa que había encontrado en la biblioteca. A medida que avanzaba, el aire parecía hacerse más frío y pesado, aunque el día era cálido. Algo en la atmósfera del lugar la inquietaba, pero lo ignoró, atribuyéndolo a la sugestión que las historias habían generado en su mente. Cuando finalmente llegó a la entrada del cementerio, una verja de hierro oxidada que crujía con el más leve toque, supo que había llegado al lugar correcto. Del otro lado de la verja, las lápidas se alzaban, algunas torcidas y cubiertas de musgo, otras rotas o inclinadas, como si el tiempo las hubiera vencido. Todo estaba cubierto por una sensación de abandono total. Caminó con cuidado, evitando los charcos de agua estancada y las ramas caídas, mientras observaba las inscripciones en las lápidas, muchas de ellas casi borradas por el tiempo. Decidió comenzar su exploración tomando fotografías y anotando cualquier detalle interesante. Algunos nombres en las lápidas parecían pertenecer a familias importantes del pueblo, otras eran simplemente anónimas. Pero lo que realmente captó su atención fue un mausoleo al final de un estrecho sendero. Era una estructura imponente, aunque claramente deteriorada. Las puertas estaban cerradas con una gruesa cadena, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nada saliera de allí.
Sofía se acercó, sintiendo una extraña atracción hacia el lugar. Las historias sobre maldiciones y espíritus atrapados pasaron por su mente, pero las desechó rápidamente. Lo más probable era que simplemente fuera una antigua leyenda local, una de esas historias que se cuentan para asustar a los niños. Aún así, había algo en ese mausoleo que la incomodaba. Mientras lo observaba, un leve susurro llegó a sus oídos. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido se intensificó. Eran voces, apenas audibles, pero claras. Alguien, o algo, estaba intentando comunicarse con ella. Cuanto más escuchaba, más sentía que las voces provenían del mausoleo. Aunque su razón le decía que se alejara, su instinto de investigadora la empujaba a descubrir la verdad. Decidió pasar la noche en el cementerio, convencida de que sólo así podría descubrir el origen de esos susurros y encontrar algún indicio sobre la maldición que, según los relatos, había atrapado a las almas en ese lugar. Al caer la noche, encendió una pequeña linterna y preparó su equipo para documentar cualquier fenómeno extraño. Las lápidas, que durante el día habían parecido inofensivas, ahora proyectaban sombras alargadas que parecían moverse por su cuenta. El aire era más frío, y los susurros se hicieron más intensos. Sofía sintió que la observaban, pero cada vez que giraba la cabeza, no había nadie allí. Se acercó de nuevo al mausoleo, esta vez decidida a desentrañar su misterio. Con manos temblorosas, intentó forzar la cadena que mantenía las puertas cerradas, pero fue en vano. Entonces, sintió una ráfaga de aire helado y, de pronto, las voces se hicieron más claras. Era como si estuvieran pidiéndole ayuda, rogando por su liberación. Su corazón latía con fuerza, y en ese momento, recordó un fragmento que había leído en la biblioteca sobre rituales antiguos. Los antiguos habitantes del pueblo creían que ciertos espíritus podían quedar atrapados entre este mundo y el siguiente, y que solo un ritual específico podía liberarlos. Decidida a liberar las almas, Sofía volvió a su tienda de campaña y buscó entre sus notas. Allí estaba, un antiguo ritual que, según las leyendas, podía romper las maldiciones y liberar a los espíritus atormentados. Aunque la mayoría de la gente no creía en esas cosas, Sofía decidió intentarlo. No tenía nada que perder, y si realmente había alguna verdad detrás de esas historias, debía actuar. Llenó un pequeño círculo con piedras y encendió varias velas alrededor. Mientras recitaba las palabras del ritual, el ambiente se volvió aún más opresivo. Las sombras parecían moverse con vida propia, y los susurros se convirtieron en lamentos. Pero Sofía no se detuvo. A medida que las palabras fluían de sus labios, algo en el aire cambió. Las voces comenzaron a calmarse, y una luz tenue apareció sobre el mausoleo. Era como si las almas estuvieran respondiendo a su llamado. De repente, el mausoleo emitió un fuerte crujido. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un interior oscuro y frío. Sofía, con el corazón en la garganta, se acercó cautelosamente. En el centro del mausoleo, un antiguo altar se encontraba cubierto de polvo. Sobre él, una pequeña caja de madera parecía brillar con una luz tenue. Sin pensarlo dos veces, Sofía abrió la caja y encontró dentro un objeto que parecía un amuleto. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo una energía extraña que emanaba de él. Era el objeto que mantenía a las almas atadas a ese lugar. Sofía sabía lo que debía hacer. El amuleto debía ser destruido para romper la maldición. Con las manos temblorosas, lo colocó en el suelo y levantó una de las piedras que había usado para el ritual. Con un golpe firme, partió el amuleto en dos. En el mismo instante, el cementerio entero pareció suspirar. Las voces, que antes habían llenado el aire, desaparecieron de repente, dejando tras de sí un silencio absoluto. El aire frío se disipó, y la atmósfera en el cementerio cambió. Ya no había esa sensación de opresión y miedo. Las sombras que antes parecían moverse por su cuenta se quedaron quietas, como si el lugar hubiera encontrado finalmente la paz. Sofía respiró hondo, sintiendo que una carga pesada había sido levantada de sus hombros. Había liberado a las almas atrapadas, y el cementerio de San Rafael podía finalmente descansar.
Aunque su cuerpo estaba agotado y su mente aturdida por la experiencia, Sofía sintió una calma interior. Había hecho lo correcto. Había roto la maldición. Mientras empaquetaba sus cosas y se preparaba para irse, miró una última vez hacia el mausoleo. Las puertas seguían abiertas, pero ahora solo revelaban un vacío inofensivo. Las almas atrapadas ya no estaban allí. Cuando regresó al pueblo, la atmósfera también parecía haber cambiado. Los pocos habitantes que encontró no la miraban con sospecha, sino con una especie de respeto silencioso. Sabían, de algún modo, lo que había hecho. Y aunque nadie dijo nada, ella sabía que su acción había traído paz no solo al cementerio, sino también al pueblo. Años más tarde, Sofía completó su tesis, y su investigación sobre cementerios malditos se convirtió en una referencia en el campo. Pero nunca olvidó el cementerio de San Rafael ni las almas que había liberado. Aunque ahora estaba en paz, siempre llevaría consigo el recuerdo de esa noche y la certeza de que, a veces, las leyendas eran mucho más que simples historias. Desde que se mudó al edificio antiguo de la calle Santa Elena, Julia había notado algo extraño en el ambiente. Los pasillos siempre estaban desiertos, las luces parpadeaban con una frecuencia inquietante, y en la planta baja, un constante silencio parecía envolverlo todo. Lo único que rompía esa quietud era su vecino, el señor Costa, un hombre mayor que vivía en el apartamento contiguo. Siempre había algo peculiar en él, su andar lento y pesado, sus pocas palabras, y sobre todo, el olor metálico y extraño que parecía emanar cada vez que pasaba junto a su puerta. Julia, una joven estudiante de medicina, había escogido ese lugar por la renta baja y la proximidad a su universidad, pero desde el principio, algo no le había cuadrado. Cada vez que el señor Costa la miraba, sus ojos oscuros parecían observarla con una intensidad perturbadora, como si pudiera ver más allá de la superficie. A menudo escuchaba ruidos en su apartamento, sonidos de cosas cayendo o de muebles arrastrándose en la noche. Y aunque intentaba ignorarlos, no podía evitar la sensación de que algo mucho más oscuro ocurría al otro lado de las paredes. Un día, mientras hojeaba antiguos archivos en la biblioteca de la universidad, Julia se topó con un artículo que cambiaría su vida. El titular le hizo detenerse en seco. Doctor acusado de experimentos humanos ilegales desaparece tras perder su licencia. Una mezcla de curiosidad y horror recorrió su cuerpo al leer la noticia. El artículo detallaba cómo un prestigioso cirujano había sido expulsado del gremio médico después de descubrirse que había estado realizando prácticas inhumanas con pacientes. No solo había desaparecido tras el escándalo, sino que, según algunas fuentes, había seguido con sus experimentos en la clandestinidad. Lo que más la aterrorizó no fue la historia en sí, sino la foto que acompañaba el artículo. Un hombre de mirada vacía y rostro envejecido que no podía ser otro que su vecino, el señor Costa. Todo encajaba de repente: el silencio, los ruidos extraños, el hedor metálico. Julia sintió un escalofrío recorrerle la columna. Sin embargo, en lugar de huir, decidió que tenía que saber más. No podía quedarse de brazos cruzados mientras alguien tan peligroso vivía a su lado. La idea de tener a un exmédico desequilibrado a unos metros de su puerta no dejaba de atormentar a Julia. Durante los días siguientes, comenzó a notar más detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Los paquetes misteriosos que llegaban al apartamento de Costa, las visitas nocturnas que recibía de personas que nunca veía salir. A partir de ese momento, su vida se convirtió en una serie de vigilias constantes. Esperaba en la oscuridad de su habitación, escuchando los pasos del señor Costa moverse por el pasillo, y cada vez que él salía, Julia anotaba la hora y los detalles en un cuaderno. No sabía qué haría con esa información, pero necesitaba respuestas. Una noche, mientras Julia intentaba estudiar para un examen, el sonido de un objeto pesado cayendo en el apartamento de Costa la sobresaltó. Era tarde, pasada la medianoche. Se puso de pie rápidamente y se acercó a la pared, intentando escuchar con mayor claridad. No era la primera vez que oía ruidos extraños provenientes de su vecino, pero esta vez el ruido fue seguido de un sonido que heló su sangre, un gemido ahogado, casi como si alguien estuviera sufriendo. El corazón de Julia latía con fuerza. ¿Podría ser posible que Costa estuviera reteniendo a alguien allí dentro?
La idea era demasiado espantosa para aceptarla de inmediato, pero su instinto le decía que no debía ignorar las señales. Tomó su celular y decidió llamar a la policía, pero justo cuando iba a marcar, el sonido de la puerta del apartamento de Costa abriéndose la detuvo. Se asomó por la mirilla de su puerta y vio al señor Costa salir, caminando lentamente hacia las escaleras con una bolsa grande en las manos, como las que se usan para transportar materiales médicos. Cuando desapareció de su vista, Julia decidió que había llegado el momento de actuar. Sin pensarlo dos veces, salió de su apartamento y, con el corazón acelerado, se dirigió a la puerta del vecino. Sabía que él no estaría de vuelta por un buen rato. Forzó la cerradura con una horquilla que había llevado consigo, una técnica que había aprendido de su hermano mayor años atrás. Tras unos minutos de lucha, la puerta cedió, y el olor metálico, más intenso de lo normal, la golpeó con fuerza. El apartamento del señor Costa estaba en penumbras. No había luz más allá de la que entraba por la ventana. Todo estaba desordenado, papeles y objetos médicos esparcidos por el suelo, como si hubiera dejado su vida médica tirada en aquel lugar. Julia se movió con cuidado, evitando hacer ruido, y exploró cada rincón. Lo que encontró la dejó sin aliento. En una pequeña habitación trasera, escondida detrás de una cortina, había una camilla quirúrgica manchada de sangre, rodeada de herramientas médicas que parecían sacadas de una película de terror. Agujas, bisturís oxidados, y lo peor de todo, fotos de personas desfiguradas y cicatrices extrañas en sus cuerpos. Su corazón martilleaba con tanta fuerza que creyó que se desmayaría en cualquier momento. Todo era mucho peor de lo que había imaginado. El señor Costa no solo era un criminal, era un monstruo obsesionado con los experimentos humanos. Mientras intentaba recomponerse y salir de ese lugar, un sonido detrás de ella la hizo congelarse, pasos lentos y pesados acercándose. Julia se giró bruscamente, y allí estaba él, el señor Costa, de pie en la entrada de la habitación, observándola con una sonrisa perversa en su rostro. En sus manos llevaba un bisturí, limpio y brillante. «Sabía que eventualmente te interesarías en mí», dijo con voz baja y tranquila. Julia intentó retroceder, pero el miedo la tenía paralizada. Sabía que estaba atrapada. «Es una lástima, Julia. Eres tan curiosa, pero la curiosidad mata», murmuró el señor Costa, acercándose más. El brillo en sus ojos revelaba una mente completamente quebrada por la obsesión y la locura. Desesperada, Julia buscó algo con lo que defenderse, pero antes de que pudiera reaccionar, Costa la inmovilizó, sujetándola con fuerza. El bisturí brilló ante sus ojos mientras ella intentaba soltarse. Gritó, pero el edificio estaba vacío, y nadie la escucharía. La última imagen que tuvo antes de que todo se desvaneciera fue la sonrisa de satisfacción en el rostro del monstruo que la había atrapado. Julia se despertó en una habitación que no reconocía. La cabeza le dolía, y todo su cuerpo estaba entumecido. A su alrededor, las paredes estaban desnudas, excepto por unas pocas fotos colgadas de otros pacientes que habían pasado por las manos de Costa. Sintió pánico al intentar moverse, pero pronto se dio cuenta de que estaba atada a una camilla, sus manos y piernas inmovilizadas por correas de cuero. «No te preocupes, todo saldrá bien», escuchó la voz de Costa resonar en la habitación. Julia lo vio entrar en escena, aún con el bisturí en la mano y una expresión de calma perturbadora. «Sabes, siempre he querido crear la perfección, y tú serás mi obra maestra». Se inclinó sobre ella, sus ojos llenos de una oscura obsesión. Julia intentó gritar, pero una mordaza le impedía emitir cualquier sonido. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras Costa preparaba sus instrumentos. Cada segundo que pasaba sentía como su destino se sellaba más y más. La realidad era cruel e implacable, no había escapatoria. La curiosidad, esa que la había llevado a descubrir la verdad, ahora la condenaba a convertirse en una más de las víctimas olvidadas de aquel monstruo. Mientras el bisturí descendía hacia su piel, Julia cerró los ojos, aceptando su destino. Y en esa fría y oscura habitación, su vida se desvaneció, consumida por la locura de un hombre que jamás volvería a ser detenido. La fotografía siempre había sido la pasión más grande de Lucas.
Cada día, después de salir de su trabajo en una pequeña agencia de publicidad, se perdía entre las sombras y luces del Parque del Oeste, su lugar favorito para capturar momentos íntimos de la ciudad. Había algo especial en ese lugar: los senderos cubiertos de árboles, las fuentes abandonadas por el tiempo, y sobre todo, la tranquilidad que lo envolvía al caer la tarde. Para él, el parque era un refugio. Lucas vivía solo, y aunque algunos amigos cercanos le habían advertido sobre lo peligroso que podía ser pasear solo por el parque a esas horas, él nunca había tenido ningún problema. La mayoría de las personas evitaban el parque al anochecer debido a las leyendas urbanas que lo rodeaban, historias de desaparecidos, de sombras que se movían entre los árboles y de un hombre misterioso que merodeaba el lugar. Sin embargo, Lucas nunca creyó en esas historias. Para él, eran simples cuentos para asustar a los más crédulos. Una tarde, mientras revisaba las fotos en su cámara, Lucas notó algo inquietante. En varias de las imágenes que había tomado en los últimos días, una figura difusa aparecía en el fondo. Era la silueta de un hombre, vestido con un abrigo largo y un sombrero de ala ancha, parado siempre en las sombras, observando. Al principio pensó que solo era una coincidencia, quizás un vagabundo o algún visitante solitario que había pasado desapercibido mientras tomaba las fotos. Pero a medida que repasaba más imágenes, la figura aparecía una y otra vez, siempre en el mismo lugar, siempre vigilándolo. El descubrimiento lo inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir. No obstante, el fotógrafo que llevaba dentro despertó una curiosidad incontrolable. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba siempre ahí, inmóvil, entre las sombras? A pesar del miedo que comenzaba a crecer dentro de él, Lucas decidió que debía descubrir la verdad. Al fin y al cabo, la cámara no mentía, y él estaba decidido a encontrar al misterioso acechador del parque. Lucas regresó al Parque del Oeste al día siguiente, esta vez decidido a encontrar al hombre de las fotos. El sol estaba a punto de ocultarse, y el parque se llenaba de esa luz dorada que hacía que todo se viera más misterioso. Caminó lentamente, cámara en mano, como si pudiera captar algo más que el simple paisaje. Observó con atención cada rincón del parque, cada sendero, cada banco, pero no vio nada fuera de lo común. Solo un par de corredores y una anciana paseando a su perro, pero del hombre misterioso, ni rastro. Siguió explorando, caminando más allá de los senderos habituales, adentrándose en partes del parque que rara vez había visitado antes. La luz del sol desaparecía rápidamente, y pronto la penumbra se adueñó de los árboles y las fuentes. En ese momento, Lucas escuchó un sonido a su espalda, el crujido de una rama rota. Se giró bruscamente, pero no vio a nadie. Sentía la piel erizarse, como si algo o alguien lo estuviera vigilando de cerca. Sin embargo, en lugar de retroceder, decidió avanzar. Llegó a un rincón del parque que estaba más oculto, donde los árboles eran más espesos y apenas se filtraba la luz de las farolas. Allí, en medio de esa oscuridad creciente, lo vio, la misma figura del hombre con abrigo largo y sombrero de ala ancha, inmóvil, parado junto a una fuente abandonada. La distancia entre ellos era considerable, pero la presencia de ese hombre, tan real como amenazante, lo hizo detenerse en seco. El aire alrededor de Lucas pareció volverse más pesado, más frío. Intentó levantar su cámara para tomar una foto, pero sus manos temblaban tanto que casi la dejó caer. El hombre no se movía, pero había algo en su postura, en la forma en que lo observaba desde las sombras, que era profundamente perturbador. Finalmente, respiró hondo, se armó de valor y tomó una fotografía. El clic del obturador resonó en el silencio del parque, y en ese momento, la figura comenzó a moverse. El hombre avanzó lentamente hacia él. Cada paso que daba resonaba en la quietud del parque. Lucas retrocedió instintivamente, con el corazón latiéndole desbocado. Intentó mantener la calma, diciéndose a sí mismo que debía huir, pero sus pies no respondían. Estaba paralizado por el miedo. El hombre se acercaba cada vez más, y cuando estuvo lo suficientemente cerca como para distinguir su rostro bajo el sombrero, Lucas sintió una oleada de terror. No tenía facciones distinguibles. Era como si una sombra oscura se hubiera formado en la cara del acechador. Sin pensarlo dos veces, Lucas salió corriendo.
Las ramas crujían bajo sus pies mientras se adentraba más y más en el parque, sin un rumbo claro, solo queriendo escapar de la figura que lo seguía. Pero no importaba cuánto corría, siempre sentía su presencia cerca, siempre el mismo ruido de pasos siguiéndolo. El sudor frío le cubría la frente, y su respiración era entrecortada. El parque, que antes le había parecido tan familiar, ahora era un laberinto de árboles y sombras que parecía no tener fin. Después de lo que parecieron horas de huida desesperada, Lucas llegó a una parte del parque que nunca había visto antes. Frente a él, una estructura de piedra antigua, que parecía una especie de refugio o almacén abandonado, se alzaba entre los árboles. Era el único lugar donde podía esconderse. Sin pensarlo, se precipitó hacia la entrada y se encerró dentro, intentando recuperar el aliento. El interior del lugar era húmedo y oscuro, pero al menos estaba a salvo, o eso pensaba. Mientras intentaba calmarse, revisó las fotos en su cámara. En todas ellas, el hombre estaba ahí, acercándose más y más en cada imagen. Una idea espantosa cruzó su mente. ¿Y si no era él quien encontraba al hombre, sino el hombre quien siempre lo había estado cazando? Las desapariciones en el parque, las leyendas, todo cobraba sentido ahora. El acechador del parque no era humano, era algo mucho más antiguo y oscuro. Lucas no tuvo mucho tiempo para procesar sus pensamientos. De repente, escuchó el sonido inconfundible de pasos acercándose desde el exterior. Se levantó rápidamente, con el corazón a punto de estallar. Sabía que el hombre lo había seguido hasta allí, y que no había forma de escapar. Las paredes del refugio eran sólidas, y la única salida estaba justo donde los pasos resonaban cada vez más cerca. Con un nudo en el estómago, Lucas buscó desesperadamente algo con lo que defenderse, pero el lugar estaba vacío, salvo por unas viejas cajas llenas de polvo. El miedo lo estaba consumiendo por completo. Finalmente, las puertas del refugio se abrieron lentamente, y allí estaba el hombre, de pie en la entrada, inmóvil como siempre, pero con un aura de muerte que parecía envolverlo. En ese momento, Lucas comprendió que no tenía salida. El acechador había estado esperando este momento, cazándolo como a una presa. El miedo lo paralizó por completo, y sus piernas no respondían. Quiso gritar, pero no pudo. Era como si la oscuridad misma se hubiera apoderado de su voz. El hombre avanzó lentamente hacia él, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Lucas sintió el frío de una mano inhumana tocar su piel. El terror lo envolvió como una manta, asfixiándolo, mientras la figura oscura lo arrastraba hacia el exterior, lejos del refugio. Lucas intentó resistirse, patear, luchar, pero no tenía fuerzas. Era como si toda su energía hubiera sido drenada en el momento en que la mano del acechador lo había tocado. El parque, que antes le había parecido tan grande y acogedor, ahora se convertía en una prisión. Lucas, sin esperanza alguna, fue llevado a la guarida del acechador, un lugar que nunca volvería a ver la luz del día. Nadie volvería a saber de él. Como tantas otras personas antes que él, Lucas se convirtió en otra víctima de las sombras del parque, un alma perdida entre los árboles y la oscuridad. Las desapariciones continuarían, y las leyendas sobre el hombre misterioso seguirían circulando entre los habitantes de la ciudad, pero nadie se atrevería a enfrentarlo, porque nadie sabía realmente qué o quién era el acechador del parque. La noche se cernía sobre la carretera desierta como una pesada manta de neblina. Para Carlos, un camionero con más de 20 años de experiencia recorriendo rutas por todo el país, este tipo de viajes nocturnos eran algo habitual. Le gustaba conducir bajo el cielo oscuro, con el rugido constante del motor acompañándolo como un viejo amigo. Esa noche, su ruta lo llevaría por un tramo solitario de la carretera 49, un lugar del que había escuchado más leyendas que verdades. Las historias contaban que esa carretera había sido escenario de accidentes fatales, desapariciones y apariciones fantasmales. Algunos camioneros veteranos decían que era un camino maldito, que quienes lo recorrían solos en la oscuridad a menudo se topaban con cosas que no pertenecían a este mundo. Pero Carlos no era de los que se dejaban impresionar por cuentos de fantasmas. Pura superstición, solía decir con una sonrisa irónica cuando alguien sacaba el tema en las paradas de descanso. Para él,
Lo único que había que temer en la carretera era el cansancio y los conductores imprudentes. Encendió la radio y la dejó en una estación de música country. Ajustó el asiento y se preparó para lo que debía ser una noche tranquila. El cielo estaba completamente oscuro. Apenas se veía una franja de luz en el horizonte, y la carretera, iluminada solo por los faros de su camión, parecía extenderse interminablemente ante él. Era un tramo largo y sin gasolineras o puntos de descanso por casi 150 kilómetros, pero eso no lo preocupaba. Había hecho este recorrido muchas veces. A medida que avanzaba, el silencio del lugar le resultaba casi tranquilizador. Los faros de su camión iluminaban la línea blanca en el asfalto, y todo lo que veía eran los reflejos intermitentes de los letreros que anunciaban curvas y límites de velocidad. No había otros vehículos, ni siquiera luces en la distancia. Solo estaba él, su camión, y la vasta extensión de la noche. El viaje transcurría como cualquier otro hasta que, a lo lejos, Carlos notó algo peculiar en el espejo retrovisor. Al principio, pensó que eran reflejos, quizá una alucinación causada por el cansancio, pero no tardó en darse cuenta de que se trataba de algo real. Había un vehículo detrás de él. Las luces no estaban encendidas, y apenas se distinguía su silueta oscura moviéndose en la distancia. Carlos frunció el ceño. Era extraño que alguien condujera sin luces en una carretera tan oscura, pero decidió ignorarlo. Pasaron unos minutos, y el vehículo seguía ahí, manteniéndose a una distancia constante. Carlos comenzó a sentirse inquieto, un frío recorrió su espalda. «¿Qué demonios está haciendo?», murmuró, observando el retrovisor. Aceleró un poco, esperando que el coche lo adelantara o se alejara. Sin embargo, el vehículo aceleró al mismo ritmo, siguiéndolo sin desviar su curso ni encender las luces. La sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer dentro de él. Los primeros 15 minutos de persecución fueron silenciosos. Carlos trataba de convencerse a sí mismo de que no era nada, quizá un joven imprudente jugando a asustar a los conductores. Pero conforme el tiempo pasaba, la tensión en el aire era innegable. El vehículo seguía ahí, siempre a la misma distancia, como si lo estuviera estudiando, como si estuviera esperando el momento adecuado para hacer algo. Carlos miraba por el retrovisor cada pocos segundos, incapaz de apartar los ojos de esa figura oscura que lo seguía sin descanso. Con las manos firmes en el volante y el corazón acelerado, decidió tomar una medida más drástica. Giró bruscamente en una curva pronunciada, un tramo de la carretera que sabía bien, una vía secundaria que, aunque más larga, lo llevaría a su destino. Si el conductor detrás del solo estaba jugando, se desorientaría o lo perdería de vista al tomar esa curva inesperada. Para su sorpresa, cuando miró de nuevo al espejo, el vehículo seguía allí, manteniéndose firme, como si hubiera anticipado cada uno de sus movimientos. El miedo comenzó a instalarse de verdad en su mente. Esto no era una simple broma. Había algo más, algo mucho más siniestro en lo que estaba ocurriendo. La forma en que el coche sin luces lo seguía tan de cerca, sin intentar adelantarse ni retroceder, lo inquietaba profundamente. Además, cada vez que miraba al retrovisor, le parecía que la silueta del coche era más difusa, como si no fuera completamente real, como si fuera una sombra que se movía entre los reflejos de la carretera. Los kilómetros pasaban lentamente, y Carlos empezó a sentir la presión de la situación. Su respiración se volvió más agitada, sus manos sudaban y su mente comenzaba a calcular todas las posibles salidas. Consideró detenerse, salir del camión y confrontar al conductor. Pero algo en su interior le advirtió que esa no era una buena idea, que ese no era el tipo de situación que se resolvía enfrentándola de frente. «Solo es un tipo raro, solo es un tipo raro», se repetía a sí mismo una y otra vez, pero ya no estaba tan seguro de eso. Había algo más en ese vehículo, algo que lo hacía sentir como si estuviera siendo cazado. La carretera parecía alargarse eternamente, como si nunca fuera a llegar a su destino, y la oscuridad alrededor de él se hacía más densa, más opresiva. De repente, el vehículo aceleró. Lo vio acercarse rápidamente en el espejo, hasta el punto en que pudo ver la parte delantera casi pegada a la parte trasera de su camión. Carlos gritó y aceleró, pisando el acelerador hasta el fondo, pero el camión no podía alcanzar grandes velocidades.
Los faros del vehículo seguían apagados, y su presencia, cada vez más cercana, era como la de un depredador que estaba a punto de abalanzarse sobre su presa. En un momento de desesperación, Carlos hizo lo único que se le ocurrió: desvió bruscamente hacia el arcén, con la esperanza de que el coche lo adelantara o se estrellara. Pero el vehículo simplemente desapareció. De un momento a otro, ya no estaba ahí. Carlos se quedó paralizado, mirando hacia todos lados, sin poder entender lo que acababa de suceder. ¿Había sido un espejismo? ¿Un juego de luces en la carretera? Su corazón seguía latiendo aceleradamente, y su mente no podía procesar lo que había visto. La tranquilidad que sintió duró poco. Solo unos minutos después, mientras intentaba calmarse, el vehículo apareció de nuevo. Esta vez, estaba justo a su lado, avanzando en paralelo. Carlos volteó la cabeza para ver mejor y sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. El vehículo no tenía conductor. Era solo un caparazón oscuro, una sombra en movimiento, sin nadie tras el volante. El horror lo paralizó por completo. Carlos intentó recuperar el control de sí mismo, pero el miedo lo estaba consumiendo. En ese momento, el vehículo fantasma giró bruscamente hacia él, intentando sacarlo de la carretera. Carlos luchó por mantener el camión en la vía, pero la fuerza del golpe fue demasiado. El volante se le escapó de las manos, y sintió como las ruedas del camión patinaban sobre el asfalto. El camión derrapó violentamente, saliéndose de la carretera y dirigiéndose hacia una pequeña zanja al costado del camino. Carlos gritó, pero el sonido de su voz se perdió en el rugido del motor y el chirrido de los neumáticos. El impacto fue brutal. Sintió el golpe en todo su cuerpo, mientras el camión daba vueltas y vueltas antes de detenerse, destrozado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos abrió los ojos lentamente, aturdido y con el cuerpo adolorido. Estaba atrapado dentro de la cabina, y lo único que podía escuchar era su respiración entrecortada. Trató de moverse, pero algo lo detenía. Miró a su alrededor y vio que la cabina estaba completamente destrozada, con pedazos de metal y vidrio por todas partes. Estaba solo, y el vehículo fantasma había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Desesperado, intentó liberar su pierna atrapada, pero sus fuerzas lo traicionaban. El miedo lo invadió nuevamente cuando escuchó un ruido fuera del camión. Unos pasos lentos y pesados se acercaban. Volvió la cabeza lentamente hacia la ventana rota de la cabina y vio una sombra oscura acercándose. Era el mismo vehículo, o lo que fuera que lo había estado persiguiendo, pero ahora parecía más tangible, más real. La sombra se detuvo justo frente a él, y Carlos sintió como el pánico lo paralizaba. No podía moverse, no podía gritar. La figura extendió una mano negra, inhumana, y lo tocó suavemente en la frente. En ese instante, todo se desvaneció. El mundo alrededor de Carlos desapareció en la oscuridad, y el único sonido que quedó fue el latido de su corazón, que se fue apagando lentamente hasta cesar por completo. El camión fue encontrado 2 días después, abandonado en medio de la carretera. Estaba completamente destrozado, pero no había señales de Carlos en su interior. Los equipos de rescate buscaron durante días, pero no encontraron ni rastro de él. Su desaparición se sumó a las leyendas de la carretera 49, otro misterio más en una lista interminable de desapariciones inexplicables en ese lugar maldito. La mansión se alzaba en lo alto de una colina, rodeada de árboles marchitos y caminos olvidados por el tiempo. Hacía años que nadie la visitaba, pero su reputación seguía viva en susurros, en las historias que los ancianos del pueblo compartían con aquellos que se atrevían a preguntar. Para muchos, la casa era un recordatorio de un pasado oscuro, de tragedias que nadie quería recordar. Para Mariana, sin embargo, era más que eso. Era el centro de un misterio que había plagado a su familia durante generaciones. Desde que tenía memoria, había escuchado hablar de la maldición que caía sobre su familia. Un mal antiguo, desatado por algún antepasado distante, que había perseguido a los suyos, generación tras generación. La muerte violenta, la locura inexplicable, las desapariciones repentinas, eran solo algunos de los signos que marcaban el legado de los suyos. Durante años,
Mariana había intentado ignorarlo, atribuyendo esos trágicos eventos a la simple casualidad. Pero cuanto más lo intentaba, más claro se hacía que no podía escapar de esa sombra que la perseguía. Ahora, de pie frente a la mansión, sentía como el peso del pasado caía sobre sus hombros como una losa de plomo. Había llegado hasta aquí después de años de investigación, de seguir pistas que la habían llevado a esta casa maldita. Según los registros antiguos, aquí era donde todo había comenzado. Aquí era donde uno de sus antepasados había cometido el error fatal que desató la maldición. Mariana sabía que, si quería detenerlo, si quería salvarse a sí misma y a las generaciones futuras, debía enfrentarse al mal que acechaba dentro de esas paredes. Con un profundo suspiro, cruzó el umbral de la puerta principal. El aire dentro de la casa era pesado, cargado de una oscuridad palpable. El suelo crujió bajo sus pies mientras avanzaba por el vestíbulo, y las sombras danzaban en las esquinas como si estuvieran vivas, observándola, esperando el momento adecuado para atacar. Mariana intentó no prestarles atención, concentrándose en la misión que tenía delante: descubrir el origen de la maldición y, de alguna manera, destruirlo. Se detuvo frente a un gran espejo antiguo que colgaba en la pared. El reflejo le devolvió una imagen que no reconocía del todo. Una mujer cansada, con el rostro demacrado y las ojeras profundas de quien ha pasado demasiadas noches sin dormir, atormentada por pesadillas. Pero más allá de su apariencia, lo que realmente la inquietaba era la sensación de que no estaba sola. Desde que había entrado en la mansión, algo la estaba observando. Podía sentirlo. El mal que su familia había desatado no había desaparecido. Estaba aquí, esperándola. Con pasos lentos y cautelosos, Mariana recorrió los pasillos interminables de la mansión. Cada habitación que inspeccionaba estaba llena de ecos del pasado, muebles cubiertos de polvo, cortinas raídas por el tiempo, y fotografías antiguas de rostros que ya no recordaba, pero que, de alguna manera, le resultaban familiares. Sabía que la clave para romper la maldición debía estar en algún lugar de la casa, escondida entre los recuerdos olvidados de su familia. Entró en lo que una vez había sido el salón principal. Los enormes ventanales estaban sellados con tablas de madera, y el aire estaba tan denso que apenas podía respirar. En el centro de la sala, un gran retrato colgaba de la pared, cubierto de suciedad y telarañas. Mariana se acercó y lo limpió con la mano, revelando el rostro de un hombre de mirada severa, con los ojos hundidos y una expresión sombría. Lo reconoció de inmediato. Era el fundador de la familia, el hombre que había construido la mansión, según los rumores, el responsable de la maldición. Los relatos contaban que él, cegado por la ambición, había realizado un pacto con fuerzas oscuras para asegurar la riqueza y el poder de su linaje. Pero, como en todos los pactos con entidades malignas, había un precio que pagar. El mal se había infiltrado en la sangre de la familia, y generación tras generación, había cobrado su precio en dolor y sufrimiento. De repente, un golpe fuerte resonó en el techo, haciendo que Mariana diera un salto. El sonido fue seguido por otros, más suaves pero rítmicos, como si alguien caminara por los pasillos de arriba. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero decidió seguir adelante. Sabía que debía enfrentarse a lo que fuera que habitaba en esa casa, no había vuelta atrás. Subió las escaleras lentamente, cada paso haciendo eco en la mansión vacía. Los sonidos que había escuchado antes se detuvieron de repente, y el silencio la envolvió una vez más. Se dirigió hacia la habitación principal, la cual había sido el dormitorio del antepasado que había sellado el destino de su familia. Al abrir la puerta, un aire helado la golpeó en el rostro, y sintió una presencia pesada en la habitación. La habitación estaba intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. En el centro, había una cama con dosel, y en la esquina, un gran baúl de madera, cerrado con un candado oxidado. Mariana se acercó al baúl, sintiendo como el aire a su alrededor se volvía más denso, más opresivo. Sabía que la clave para destruir la maldición estaba dentro de ese baúl. Buscó desesperadamente por la habitación algo para romper el candado, y finalmente encontró una vieja barra de hierro. Con un esfuerzo considerable, logró romper el candado y abrir el baúl. Dentro, encontró un libro antiguo,
con páginas amarillentas y cubierto de símbolos extraños. El libro contenía rituales oscuros, aquellos que su antepasado había utilizado para sellar el pacto con las fuerzas malignas. Mariana comenzó a hojearlo, buscando alguna pista, algo que pudiera indicarle cómo revertir el proceso. Mientras leía, las sombras en la habitación comenzaron a moverse. Al principio, eran sutiles, apenas perceptibles, pero pronto comenzaron a tomar forma, rodeándola lentamente. Mariana sintió el pánico subir por su garganta, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que si perdía el control ahora, no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Encontró finalmente una página que describía un antiguo ritual de purificación, una ceremonia que, si se realizaba correctamente, podría romper el vínculo entre el mal y su familia. Pero el ritual no era sencillo. Requería un sacrificio, una ofrenda de sangre, no de ella, sino de un objeto que perteneciera al antepasado que había comenzado todo. Mariana buscó frenéticamente en la habitación, y finalmente encontró lo que necesitaba, un pequeño relicario colgado de la pared, el cual había pertenecido al hombre del retrato. Sin pensarlo dos veces, lo tomó y comenzó a preparar el ritual. Las sombras en la habitación comenzaron a acercarse más y más, susurrando palabras ininteligibles en sus oídos. Sentía que el tiempo se agotaba, que el mal no le permitiría completar el ritual si no se daba prisa. Con las manos temblorosas, trazó los símbolos en el suelo, siguiendo las instrucciones del libro. El aire a su alrededor parecía volverse más pesado con cada segundo que pasaba, como si la mansión misma estuviera viva, observando, esperando que fallara. De repente, una figura se materializó frente a ella. Era una figura alta y oscura, con una forma humana, pero sin rostro. Su presencia irradiaba maldad pura, y Mariana sintió como su cuerpo se paralizaba de miedo. La figura levantó una mano, señalándola, como si la estuviera condenando. El mal que había atormentado a su familia durante generaciones estaba justo delante de ella, y estaba furioso. Mariana sabía que tenía poco tiempo. El mal estaba aquí, presente, y no iba a permitir que rompiera el ciclo que había mantenido a su familia atrapada durante siglos. Con un grito de determinación, se levantó y derramó su propia sangre sobre el relicario, completando el último paso del ritual. Las sombras alrededor de ella comenzaron a temblar, y la figura oscura retrocedió, como si hubiera sido golpeada por una fuerza invisible. Un rugido profundo resonó en toda la mansión, haciendo que las paredes temblaran y el suelo se sacudiera bajo sus pies. La figura oscura se disolvió lentamente, gritando en un lenguaje que Mariana no podía entender, pero que le helaba la sangre. Las sombras que la rodeaban comenzaron a disiparse, y el aire en la habitación se volvió más ligero, más claro. Cuando todo terminó, Mariana cayó al suelo, agotada. Había logrado romper la maldición. Las almas de su familia, que habían estado atrapadas durante tanto tiempo, finalmente estaban libres. Podía sentirlo, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. La mansión, que antes parecía viva con una presencia maligna, ahora estaba en completo silencio. El mal que había habitado en sus paredes durante siglos había desaparecido. Mariana se levantó con dificultad y salió de la mansión, sintiendo como el aire fresco la envolvía por primera vez en lo que parecían años. Sabía que nunca olvidaría lo que había ocurrido en esa casa, pero también sabía que había cumplido su misión. Su familia finalmente estaba en paz, y ella había sobrevivido para contarlo. La mansión se erguía como una figura imponente en la distancia, oculta entre árboles retorcidos y enredaderas que parecían aferrarse a su fachada envejecida. Juliana la había descubierto casi por accidente, en una de sus habituales caminatas por las afueras del pueblo. Era arquitecta y siempre había sentido una fascinación por las estructuras antiguas, aquellas que parecían estar cargadas de historia, y en algunos casos, secretos que nadie quería revelar. Desde el momento en que la vio, algo la atrajo. No era una casa común. Tenía una atmósfera extraña, como si el tiempo hubiera olvidado su existencia. Nadie en el pueblo hablaba de la mansión, y las pocas personas que mencionaban su nombre lo hacían con un susurro nervioso, como si temieran que hablar demasiado fuerte pudiera despertar algo en su interior.
Eso no hizo más que alimentar la curiosidad de Juliana. Esa misma tarde, se decidió a investigarla. La verja oxidada cedió con un chirrido agónico cuando la empujó, y el camino de piedra, cubierto por musgo y maleza, la condujo hacia la entrada principal. Desde el porche, pudo ver los restos de lo que una vez había sido un hermoso jardín, ahora en ruinas. En cuanto cruzó el umbral, la sensación de abandono se intensificó. El aire dentro de la mansión estaba cargado de polvo, pero también de algo más, un peso intangible que parecía colgar sobre todo lo que la rodeaba. Juliana respiró hondo y comenzó a explorar. Sabía que las casas antiguas tenían una forma peculiar de conservar secretos. En cada rincón, en cada grieta, había algo que contar, y esta mansión no iba a ser la excepción. Lo que no podía imaginar, sin embargo, era que esta casa albergaba un secreto mucho más oscuro de lo que jamás había encontrado en sus investigaciones anteriores. Mientras avanzaba por los pasillos vacíos, notó que las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos, retratos de los que parecían ser los antiguos propietarios de la mansión. Pero había algo extraño en sus rostros, algo en sus ojos que la inquietaba. Era como si las figuras en los cuadros la observaran, juzgándola por haber entrado en su territorio. Juliana decidió ignorar esa sensación y continuó su recorrido, sin saber que lo que estaba por descubrir cambiaría su vida para siempre. La biblioteca fue la primera habitación que llamó su atención. Era una sala grande, con estanterías que llegaban hasta el techo, todas llenas de libros polvorientos que parecían no haber sido tocados en décadas. Juliana caminó por entre las filas de libros, dejando que sus dedos rozaran los lomos viejos y agrietados. Fue entonces cuando vio algo que la intrigó aún más, un conjunto de diarios antiguos, apilados en un rincón polvoriento. Al observarlos más de cerca, notó que los diarios pertenecían a los antiguos dueños de la casa. Sentada en un viejo sillón desgastado, Juliana comenzó a leer. Los diarios narraban la historia de la familia que había vivido allí, una familia adinerada que parecía haberse dedicado a prácticas oscuras, según describían las entradas en un tono cada vez más perturbador. Hablaban de rituales, de invocar entidades de las sombras, y de cómo el poder que obtuvieron los llevó lentamente a la ruina. Cada página que pasaba hacía que la atmósfera de la casa se volviera más sofocante. Los relatos detallaban cómo los antiguos propietarios de la mansión habían llegado a obsesionarse con el control sobre las fuerzas oscuras, realizando un ritual prohibido que, según las leyendas, les otorgaba poder eterno. Sin embargo, el ritual había salido mal. La familia fue consumida por las mismas sombras que intentaron controlar, y desde entonces, sus almas estaban atrapadas en la mansión, condenadas a acechar entre las paredes y los rincones oscuros. Juliana se estremeció al leer las descripciones. Las sombras que la familia había invocado no eran simples fantasmas, eran entidades hambrientas de vida, siempre buscando un nuevo cuerpo al que aferrarse. Mientras leía, comenzó a notar que la temperatura de la sala había descendido drásticamente. Podía ver su aliento frente a ella, algo imposible para la época del año en que se encontraban. Un ruido suave, como el susurro de pasos sobre el suelo de madera, la hizo levantar la vista. No había nadie en la sala, pero la sensación de ser observada era ahora innegable. Sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras cerraba el diario con manos temblorosas. Sabía que debía irse, pero algo la retenía allí, una fuerza invisible que la empujaba a seguir investigando. Decidida a entender lo que había ocurrido realmente, Juliana continuó leyendo, intentando encontrar alguna mención sobre cómo la familia había pretendido completar el ritual. Fue entonces cuando encontró las instrucciones para llevar a cabo la ceremonia. En ella se detallaba un complejo proceso, un ritual que involucraba objetos específicos pertenecientes a la familia, pero también un sacrificio de sangre. Mientras leía esas últimas palabras, un golpe fuerte resonó en el techo, como si alguien hubiera tirado un mueble pesado en el piso superior. Juliana se levantó de golpe, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Se giró hacia la puerta, preguntándose si debía salir de la casa inmediatamente, pero algo la empujaba a seguir. Sabía que el peligro era real, pero su curiosidad y su deseo de descubrir la verdad eran más fuertes que su instinto de supervivencia. Sin pensarlo dos veces, subió las escaleras,
sintiendo que cada paso la acercaba más a algo que no podía describir. Al llegar al piso superior, la luz que entraba por las ventanas polvorientas era apenas suficiente para ver lo que la rodeaba. El pasillo estaba cubierto de polvo, y las sombras parecían moverse con vida propia. Se detuvo frente a una puerta cerrada al final del corredor. Era la única habitación que no había explorado aún, y sabía que, detrás de esa puerta, encontraría las respuestas que tanto buscaba. Cuando empujó la puerta, ésta se abrió con un gemido prolongado. El aire dentro de la habitación era aún más frío que en el resto de la casa, y el olor a humedad y podredumbre era casi insoportable. En el centro de la sala, sobre una mesa de madera ennegrecida, había un libro grande, cubierto de polvo. A su alrededor, velas derretidas y símbolos extraños dibujados en el suelo le daban un aire aún más siniestro a la habitación. Juliana sabía que el libro que tenía ante sí era el que contenía el ritual completo. Sentía como su corazón latía con fuerza mientras se acercaba lentamente. Sabía que no debía hacerlo, que estaba jugando con fuerzas que no comprendía, pero era como si una voz le susurrara que siguiera adelante, que debía completar lo que la familia había comenzado. Al abrir el libro, leyó las palabras en un idioma que apenas comprendía. Las letras parecían moverse sobre las páginas, como si estuvieran vivas. Entonces, sin previo aviso, la habitación comenzó a temblar. Las sombras que antes parecían inofensivas ahora se movían rápidamente, rodeándola, apretándose más y más contra ella. Juliana intentó retroceder, pero era como si las sombras hubieran cobrado forma física. La atrapaban, envolviéndola con su oscuridad. Intentó gritar, pero su voz no salía. La desesperación se apoderó de ella mientras las figuras sombrías, aquellas que habían sido invocadas por la familia hacía tanto tiempo, comenzaban a tomar el control. Sintió como algo frío y viscoso la envolvía, arrastrándola hacia el suelo, hacia la oscuridad. Todo su cuerpo estaba paralizado, y mientras las sombras la consumían, la visión del libro abierto sobre la mesa fue lo último que vio. El ritual había salido mal, tal como había sucedido con los antiguos propietarios de la mansión. Juliana desapareció en la oscuridad, su existencia borrada de este mundo. Las sombras volvieron a sentarse en los rincones de la habitación, silenciosas y pacientes, esperando a la próxima alma que se atreviera a cruzar el umbral de la mansión. Nadie volvió a saber de ella. El pueblo, una vez más, guardó silencio sobre la mansión, y los pocos que alguna vez hablaron de Juliana, pronto la olvidaron, como si su desaparición fuera parte de la maldición que envolvía ese lugar maldito. La mansión, ahora en silencio absoluto, permaneció como siempre lo había hecho, oculta entre los árboles, esperando su próxima víctima, con el ritual de las sombras aguardando ser repetido. Ahora quiero saber tu historia. ¿Alguna vez has tenido una experiencia aterradora o inexplicable? ¿Te ha sucedido algo relacionado con lo sobrenatural? Déjame tu relato en los comentarios. Las historias más escalofriantes pueden aparecer en alguno de nuestros próximos vídeos. Y si estos relatos te pusieron la piel de gallina, no olvides darle like al vídeo. También te invito a suscribirte y activar la campanita, para no perderte ninguna de las historias más aterradoras que seguimos contando aquí, en Leyendas del Inframundo. Nos vemos en la oscuridad.